Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cinema Cable Noticias. Gracias. Cuéntenos cómo empieza este viaje de casi más de 20 años produciendo, haciendo cine. Empezó con un deseo de un niño de hacer cine. Cuando estaba en Francia y que mi madre me contaba las películas que veía. Esto fue. Y me dio ganas de hacer cine, yo también. Puede ser que fue también para darle gusto a mi mamá, de cierta manera, como si tuviera la fantasía que mi mamá me pudiera contar mis propias películas que ella hubiera visto. Es muy psicológico. Uy, la última película que vamos a ver aquí en Colombia, su última producción, es sobre una película que ya se había hecho antes, Buñuel la había realizado. ¿Por qué retomar, hacer un remake de esta película? Yo conocía muy bien las dos versiones que habían sido hechas antes por Jean Renoir y por Luis Buñuel, versiones que admiraba mucho, pero nunca había leído la novela, aunque fuera una novela francesa muy famosa, que sirvió entonces de base para estas dos películas. Y fue una amiga que me invitó a leer este libro convencida ella que donde yo lo leyera me daría ganas de hacer una película, y no se equivocó, como frecuentemente lo hacen las mujeres. No se equivocan cuando le hablan a los hombres. Y efectivamente no se equivocó, y cuando leí la película imaginé inmediatamente la posibilidad, cuando leí la novela, sentí la posibilidad de una película. Conocía la película de Renoir y la película de Buñuel, y son dos cineastas que me gustan mucho. Entonces, en principio, lógicamente, me hubiera debido sentir muy preocupado, ¿no? Diciendo, bueno, no voy a hacer una película porque estos dos maestros ya las hicieron a partir de este libro. Pero, conociendo las dos películas, pensé que eran tan distintos el uno del otro que yo mismo podía hacer un tercero que fuera igual de diferente, y que entonces no tendría que sufrir la comparación. Uno de los aspectos importantes en esta película, en este film, es la puesta en escena y el trabajo de la dirección de arte, los vestidos, las locaciones. Háblenos un poco de todos estos elementos que de alguna forma marcan, digamos, parte de la historia de esta camarera. Para mí es algo fundamental. Tengo que resolver la parte de la dirección artística y de la reconstrucción histórica para que sea cuadrada de manera bastante categórica, para poderme ocupar de lo que es realmente importante, es decir, los actores y más que todo la actriz. Pero después de haber solucionado el tema de la reconstrucción histórica, tengo que escoger bien la decoración, tengo que escoger bien todo el tema de arte en general, para poder luego ocuparme de lo que es la verdad de una película, es decir, la situación real que trato de exponer, de filmar, y que por supuesto pasa por la interpretación de la actriz. Y para que la actriz pueda interpretar de manera justa el papel que tuvo que interpretar, todo esto tiene que estar muy solucionado. Cómo se va a arreglar el pelo,
cómo se va a vestir, etcétera. Y una vez que esto está arreglado, estamos de acuerdo que es bonito, que es lo que queremos tener, entonces esto le da una cierta libertad que le permite jugar este papel de un personaje del siglo XIX como si fuera un personaje del presente, del hoy, de nuestro tiempo. Y a partir de ese momento se vuelve algo muy bien. Otro de los aspectos importantes y que marca una diferencia entre un film y otro es los actores. Los actores, dependiendo de la puesta en escena, pues cada actor va aportando más al personaje. En el caso de su película, me encantó la actuación de esta actriz que se ha vuelto, pienso yo, una de las mujeres actrices más importantes del cine francés. Sí, efectivamente tengo una relación con esta actriz, con Léa Seydoux, que es tal que espera de mí que yo le proponga roles que van a estar a la medida de su ambición, es decir, de lo que ella quiere hacer en el mundo del cine, de lo que quiere mostrar. Y en este caso me pareció muy propicio para que ella exponga del primero al último plano de la película y por toda la trayectoria del personaje, pues que exponga realmente algo completo, psicológicamente completo. Háblenos por favor un poco de una película que estuvo ya en los cines aquí en Bogotá. Se llama Tres Corazones, en la cual la historia ¿de dónde sale esta historia? Muy llamativa, de una mujer que se separa, no alcanza a llegar ese señor a su cita y luego se encuentra que él se ha casado con la hermana. ¿De dónde sale esta historia? Sí, a ver, lo que es muy interesante ahí, es la primera vez que me pasa, es que pues he mostrado esta película en muchos lugares y en el mundo entero, pero es la primera vez que es la historia de una mujer que se da cuenta que el hombre que ama escogió a otra y que esta otra es su hermana. Generalmente, la película es la historia de un hombre que se enamora de una mujer y que luego, por casualidad, conoce a otra que resulta ser la hermana de la que amó en el primer lugar. Entonces, esto me parece muy interesante porque me parece lo que usted cuenta es más cercano de lo que la película es en realidad. Me llamó mucho la atención y quería preguntarle por las actrices que ha utilizado en sus últimos films. Por ejemplo, me llamó mucho la atención ver a Catherine Deneuve en ellos, estas actrices jóvenes que están surgiendo con unos grandes papeles. ¿Cómo hay alguna afinidad para repetir con una actriz o cómo es? ¿Te enamoras o tienes un vínculo con la actriz que va a representar alguno de tus personajes? Generalmente cuando filmo a actrices y actores también, creo con estas actrices y estos actores vínculos tales que es impensable que no volvamos a trabajar juntos. Entonces, la mayor parte del tiempo volvemos a trabajar juntos. Ahora, hay actrices con las que he trabajado más que con otras, a veces sobre periodos bastante largos, como Isabelle Huppert, por ejemplo. Hay otras con las que trabajé 2, 3 o 4 veces. Y para mí es muy importante, es como una cita cinematográfica. Y las citas cinematográficas son citas amorosas. Otra de las películas que me han marcado por su belleza y por todo el trabajo como productor ejecutivo que he sido, todo el trabajo que se ve en la puesta en escena, fue Adiós a la Reina. Los vestuarios, las locaciones,
Uno siente que está en el Palacio de Versalles, está viviendo y toda esa opulencia que había en el palacio y todo lo que la gente alrededor pues no tenía, los pasteles, la comida. Cuéntame un poco cómo fue todo ese trabajo de esa película tan hermosa y sobre todo que cuenta una historia tan trágica y muy vívida para Francia. Pues es justamente algo que me interesaba particularmente, era mostrar el reverso del decorado. El castillo de Versalles es el lugar turístico probablemente más visitado del mundo y inmediatamente transmite ideas de fastuo, de grandes opulencias. Y me pareció muy interesante mostrar en ese momento el reverso precisamente de esta situación y de darle el hilo conductor de la película a una joven mujer que es una especie de sirviente, de esclava. Y entonces ahí se empieza a ver todo lo que sucede en el palacio, este pánico que entra y le da una visión un poco ingenua, inocente sobre esta situación, una mirada de niña. Háblame un poco de la música en sus películas. Trabajo siempre con el mismo compositor que se llama Bruno Coulet. Tengo con él una relación muy especial que se podría comparar con lo que hacen otros directores con otros músicos, y trabajo con él antes incluso de escribir el guión, es decir, nos hablamos de un proyecto y él empieza a pensar en la música al tiempo que yo escribo el guión, tanto que en el momento del rodaje la silueta de la música e incluso a veces la música finalizada está ahí, antes del rodaje mismo. Entonces la música tiene un papel dramatúrgico muy importante y que es para mí muy importante. No me gusta la música de películas de acompañamiento, digamos. Para mí la música solo tiene un interés si tiene una necesidad dramatúrgica, dramática. Cuénteme, pues el cine francés tiene muchas ayudas del gobierno, de canales privados de televisión donde pasan las películas y se vuelven productores. Cuéntanos un poco cómo es todo este movimiento para producir una película en Francia, todas las ayudas que hay, las posibilidades que tienen. A ver, no sé si son ayudas propiamente dichas. Son intervenciones, intereses de muchos tipos por el cine. Las televisiones, por ejemplo, intervienen en el mundo del cine con un interés. No es como sponsoring o ayuda, digamos, benevolenta. Es un interés que tienen las televisiones en tener películas para alimentar sus programas. Las ayudas de Estado propias son casi ayudas bancarias, solo que las tasas de interés, la rentabilidad esperada es mucho más ventajosa que si fueran bancos privados, digamos. Pero sería ridículo creer que el secreto de la salud del cine francés proviene de una ayuda milagrosa del sector público. No es exactamente así. Hay una administración maravillosa
esto sí, de la industria del cine en Francia, que muchos países tratan de imitar y de encontrar, o tratan de inspirarse de ella. Pero me parece que es algo muy específico a Francia y que tiene que ver muy simbólicamente con el hecho que el cine es un invento francés. Entonces es un patrimonio y hay que protegerlo, al igual que hay que proteger Versalles o el Arco del Triunfo o la Torre Eiffel. El cine son los hermanos Lumière, entonces hay que protegerlos. Como autor independiente de cine, ¿cómo ve la llegada de las películas de Hollywood, que traen grandes taquillas? No conozco cómo es el mercado en Francia, pero me gustaría que me contara un poco cómo es, por ejemplo, una película producida por ustedes, una película que viene de Hollywood, la gente, los franceses, ¿qué preferencia tienen o van a las dos? En Francia lo que es bastante particular es que el mercado deja un espacio para la diversión, para el blockbuster de Hollywood, como en cualquier otra parte del mundo, porque la industria de Hollywood es la más fuerte y la más creativa para lo que tiene que ver con la fabricación de este cine. Pero solamente ocupa en Francia una parte de la oferta de cine. La otra parte siendo propia de los cineastas europeos y, bueno, de otras partes también, pero los cineastas independientes. Cuando se dice independiente, significa independiente de Hollywood. Y eso es lo más increíble. Pero bueno, no es exactamente esto. Además que en Francia el cine de Hollywood digamos, tiene una fiscalidad igual a cualquier película. Entonces nos interesa que las películas de Hollywood funcionen porque financian a las nuestras. Y de hecho no es lo que más le gusta al cine de Hollywood en realidad. Pero el cine de Hollywood necesita Francia para ser reconocido, porque es un mercado fundamental. ¿Cómo ha visto la llegada de la tecnología al cine? Ya no son 35 milímetros, film, ahora es digital. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pero antes era mudo y se volvió sonoro. Las cosas cambian. Yo creo que la cuestión no es saber si es mejor o es peor. La realidad es que es así y no es de otra manera. Personalmente encuentro unos inconvenientes, pero muchas ventajas de estar rodando en los últimos 4 años en digital. Desde el momento en el que las películas en los cines más corrientes se proyectan en digital, no veo el interés de hacer películas en analógico. Quiero aprovechar para preguntarle qué sabe sobre el cine colombiano. Nada. Los pasados, en el Festival de Cannes, una película que se llama Tierra en la Sombra ganó la Cámara de Oro. Yo sé, pero no ha salido en Francia. O sea, pero no tiene ningún contacto con el... Yo sé que esta película colombiana recibió la Cámara de Oro. Tengo muchas ganas de verlo y espero que salga en Francia pronto. Pero no estuve en el Festival de Cannes este año y no la he visto, entonces tengo muchas ganas de verla. Y tengo muchas ganas de ver más películas colombianas también. Pero es algo que para mí es decisivo
exponer de alguna forma u otra, pero pues preferiblemente de la manera más eficiente posible, las películas colombianas en París. Y lo espero con ansias, con mucha impaciencia. ¿Le gustaría, ya que ha estado aquí en Colombia, conoce Cartagena, le gustaría filmar aquí en Colombia? ¿Hacer una coproducción? Así, mucho, claro. Si las condiciones se prestan, y más que todo si la materia de la película se presta, me encantaría, por supuesto. Bueno, ha sido un placer tenerlo aquí, compartir esta pequeña pero muy intensa charla sobre el cine francés. Merci.